Vamos a abrir las Biblias en Santiago 3, versículo 13 al 17. Ya vimos la semana pasada el versículo 13 al 16. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 17, pero vamos a leer desde el versículo 13 para contextualizarnos de nuevo. Santiago 3, capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17. Santiago 3, 13 hasta el 17. Va a aparecer en sus pantallas, si lo quieren seguir enfrente, si lo alcanzan a ver, y si no en sus Biblias, la Biblia de las Américas es la que utilizamos como la versión para esta serie también. Santiago 3, 13 al 17, dice así, el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. Estábamos viendo desde la semana pasada, pues esta distinción entre la sabiduría que es terrenal y la sabiduría que viene de lo alto. Dijimos que la sabiduría de lo alto, ahí lo tenemos enfrente a manera de repaso, número 1, incluye conocimiento bíblico, según el versículo 13 que llamamos la semana pasada, 3:13. Incluye conocimiento bíblico. Y número 2, siempre va acompañada de una conducta moldeada por la palabra de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Tiene conocimiento bíblico, pero la conducta de esa persona que está creciendo en sabiduría está de acuerdo a la palabra de Dios. Lo hemos recalcado. La sabiduría no solo es conocer la Biblia, conocer versículos o hasta ni siquiera conocer teología. Eso no es la sabiduría bíblica. La sabiduría bíblica siempre va acompañada, además del conocimiento bíblico, con una conducta modelada por la palabra de Dios. De manera, hermanos, que si estamos creciendo en sabiduría, se está viendo o se está reflejando, está siendo reflejado en nuestras casas, nuestros matrimonios, en el trabajo, en nuestra conducta, en la calle. Porque la sabiduría de Dios transforma nuestra conducta. No es solo un conocimiento intelectual, aunque también incluye conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Y número 3, esta sabiduría de lo alto obra en mansedumbre, es decir, como lo definíamos la semana pasada, actúa aceptando sin reservas la autoridad y la voluntad de Dios. Repito, la sabiduría acepta sin reservas la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si estoy creciendo en sabiduría? Le estoy diciendo a Dios, Señor, sin reservas acepto tu autoridad, sin reservas acepto tu voluntad. Hay áreas en las que nos cuesta, ¿verdad? A todos. Diferentes áreas, diferentes luchas, hay áreas en las que no queremos ceder, todos los que estamos aquí tenemos ciertas áreas donde no queremos cederle al Señor. La mansedumbre, esa sabiduría que va acompañada de una conducta moldeada, le dice a Dios, Señor, sin reservas las áreas que me cuestan. Estoy sometido a tu autoridad, Señor, y a tu voluntad. Quiero ser manso. Y veíamos el ejemplo de Cristo. Cristo con mansedumbre fue a la cruz y en el Getsemaní le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, la misma oración que hacemos nosotros, si es posible, Señor, que pase de mí esta prueba, si es posible, no quiero pasar por este dolor. Muchas veces vemos que se avecinan dolores, pruebas, luchas, Señor, si es posible que no pase yo por esta copa. Y dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la mansedumbre de Jesús, esa es la mansedumbre de un hombre que va creciendo en sabiduría. Le dices al Señor, Señor, ayúdame, Señor, te ruego, Señor, transforma mis circunstancias, Señor, ayúdame en la prueba, Señor, si se puede, no me hagas pasar por ciertas luchas que ya veo que vienen, o por las que ya estoy pasando, si se puede que se acabe, pero no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ese es un hombre sabio, esa es una mujer sabia. Incluye lo que conoces de la Biblia, una conducta que está siendo moldeada a través de la prueba y una mansedumbre que acepta sin reservas lo que está sucediendo. El sabio no siempre entiende lo que está pasando.
El sabio no entiende lo que está sucediendo y a veces no entiende por qué el propósito de lo que está sucediendo. Dios no nos está explicando cada cosa que sucede en cada una de nuestras vidas. El sabio no es sabio porque entienda cada cosa que sucede. El sabio es sabio porque dice, yo no lo entiendo, pero entiendo una cosa, que tú eres bueno y que todas las cosas me ayudan a bien. A mí, Señor, gracias, gloria a ti. Yo no sé lo que está pasando, pero entiendo que tú eres mi pastor y me estás pastoreando. No entiendo lo que está sucediendo, pero llévame de la mano, porque tú eres mi Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que no cambias, en ti confío. La sabiduría te lleva a decirle, Señor, lo acepto, actúo sin reservas para ti, tu autoridad sobre mí. No quiero guardarte nada más, Señor. Mi vida es totalmente tuya. Veo a Cristo en la cruz, que dio su vida por mí, me rescató, me regeneró. Gracias. Ahora todo lo que puedo hacer es decirte, Señor, aquí estoy, para ti. Un hombre y una mujer que van creciendo en sabiduría de lo alto, van creciendo en esa mansedumbre, obediencia y en conocimiento bíblico de Dios. Por el contrario, la sabiduría terrenal, hermanos, la sabiduría falsa le vamos a llamar hoy, puede tener conocimiento bíblico. Esa es una sabiduría falsa. Puedes tener conocimiento de la Biblia o no tenerlo y tener cierta sensatez. Pero esta sabiduría conduce, se ven los resultados, conduce a envidias, lo veíamos la semana pasada, celos, a rivalidades y a pleitos. ¿Cómo detectar si estás más siendo un sabio falso que un sabio como Dios dice? Que te estás peleando con la gente, que en tu casa te peleas. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero que es una constante de tu vida, que tienes enemistades, rivalidades, celos, amargura. Eso demuestra que es una sabiduría terrenal, es una sabiduría que no viene de Dios. Santiago nos ha explicado, esa no es sabiduría, aunque venga maquillada de versículos bíblicos, aunque venga con trozos de teología. El teólogo tal dice así. Eso no es una sabiduría de Dios. Si hay pleitos, si hay celos, si hay resentimiento en tu corazón, es una sabiduría que viene de la carne, de Satanás, viene del mundo. Eso lo veíamos la semana pasada, lo explica Santiago. No viene de Dios, entendámoslo, hermanos. Confrontémonos a nosotros mismos. Si este tipo de actitudes hay en nosotros, no somos sabios, por más que conozcamos tantito de la Biblia o mucho de la Biblia, porque la sabiduría incluye el conocimiento, pero también la conducta moldeada por Dios y una sumisión mansa a la voluntad y la autoridad de nuestro Padre. Número 3, en la sabiduría falsa, produce arrogancia. No lo tengo ahí. Bueno, produce arrogancia, orgullo y sentido de superioridad, ahí dice. ¿Cómo es una sabiduría falsa? Lo que conoces de la Biblia, piensas que eres mejor que el que conoce menos. O piensas que ya entendiste un punto teológico que los demás no, ¿verdad? ¿Cómo luchamos? Hablaba con mi hermano Guillermo, ¿cómo luchamos a veces con la doctrina de la elección, que es totalmente bíblica? Y deberíamos de decirle a Dios, gracias porque has elegido a los que tú has querido. No la vamos a entender nunca en su totalidad, como ninguna doctrina de la palabra de Dios, jamás entenderemos en su totalidad, pero podemos darle gracias. Pero ese tipo de entendimiento bíblico no nos debe llevar a pelearnos. Es que yo creo y es que yo soy el calvinista de 5 puntos y tú estás mal y nunca vas a crecer. Y en esta iglesia, gracia soberana, resulta que aquí nosotros, esa no es sabiduría de Dios, hermanos, ¿verdad que no? No vamos a estar menospreciando a nadie. Eso solo demuestra un espíritu inmaduro y falto de sabiduría, un falso sentido de superioridad. Si alguien piensa que tiene un mejor punto teológico que otro hermano, eso no es sabiduría de Dios. Eso, dice Santiago, es una sabiduría que viene del mundo. Es una sabiduría carnal y que Satanás usa, por eso le llama diabólica. No es de Dios, no es de Dios. Un hombre que va creciendo en sabiduría dice, gracias porque me has hecho entender ciertas cosas de tu palabra y creo que puedo estar equivocado en muchas formas. Guíame, Señor. La sabiduría falsa es caracterizada por estar acompañada de una vida desordenada. Veíamos la semana pasada. Hay desorden en casa, hay desorden en el trabajo, hay falta de diligencia en el trabajo, hay irresponsabilidad, hay, como veíamos también, hay pleitos, hay todo tipo de desorden en la vida de una persona que tiene una sabiduría que no viene de Dios. ¿Se ve? O una persona lo puede notar en sí misma, mejor dicho, ¿no? También provoca toda clase de pecado y las consecuencias derivadas de los pecados. Eso es una sabiduría falsa, así se ve, una sabiduría terrenal. Sin embargo, la sabiduría de lo alto, de la que estamos hablando hoy en el versículo 17, la sabiduría de lo alto proviene de Dios.
Quiero que esto quede muy claro, mis queridos hermanos. La sabiduría de lo alto no es una sabiduría que yo tenga o que yo haya adquirido. Ahora soy sabio. No, no es así. La sabiduría proviene de Dios mismo. Es sabiduría de Dios, no es mía. Es de Él. Así que cuando pienso bíblicamente, actúo bíblicamente, no hay ningún mérito para mí porque esa sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Esa sabiduría proviene de Él. Él nos comparte de su sabiduría a nosotros que somos sus hijos. Y hermanos, esto es algo precioso porque cuando nos identificó Dios con Cristo, nos unió con Él, nos ha dado pues, el espíritu de sabiduría, nos ha dado la mente de Cristo, su sabiduría. Por supuesto vemos los resultados de nuestra carne todavía, pero la sabiduría viene de Dios y a causa de que estamos unidos con Cristo es que tenemos la sabiduría de Dios. Es un misterio, hermanos, porque a pesar de eso seguimos siendo necios, insensatos y seguimos siendo pecadores. Pero sin embargo, esa sabiduría que proviene de Dios viene a través de la sabiduría que Dios ha dado en Cristo. Ahora, hermanos, lo vamos a ver más adelante. Hoy no voy a dar todas las respuestas porque este fue un estudio, de verdad que vamos a ver, no creo que sea muy largo, pero habría mucho que hablar del día de hoy. Solo quiero decirles algo. En algún punto de Santiago, vamos a regresar a Santiago 1. Vamos a hacer algo diferente. En algún punto, todavía no les digo cuándo. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que dice Santiago, regocíjense o gócense cuando estén en medio de las pruebas. Porque la prueba produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra perfecta. Y sabíamos que la obra perfecta es el cristiano que está creciendo en madurez. Dice, y si a alguno le falta sabiduría, y decíamos, en la prueba, y levantábamos la mano, a mí me falta sabiduría en las pruebas, bueno, dice, pídala a Dios. Y él, pero pida con fe, no dudando nada, y Él dará abundantemente y sin reproche. Esa parte la vamos a volver a estudiar. ¿Por qué? Porque hoy, a través de este estudio de Santiago, Santiago nos ha estado enseñando más que es la sabiduría, qué incluye la sabiduría, cómo se ve la sabiduría. Y entonces vamos a aprender a orar cuando le decimos a Dios, dame de tu sabiduría. Aquel que le falta la sabiduría, pídala a Dios, Señor, te la pido. Pero ahora sabemos que la sabiduría incluye también la práctica y no solamente conocimiento. No solamente incluye saber qué hacer, sino hacerlo en sumisión a su autoridad y a su voluntad. Vamos a aprender a orar totalmente distinto. De hecho, ya lo vamos a empezar a hacer desde hoy, ¿verdad? Señor, cuando yo le pido, no tengo sabiduría, pero te la pido, estoy pidiéndole conocimiento bíblico, la sabiduría para actuar, el actuar en sí mismo, el estar dentro de su voluntad y para su gloria y en sumisión para Él. Pero este estudio lo haremos más adelante, cuando veamos más características que Santiago nos va a ir revelando acerca de la sabiduría. Y ahora, por último, es un repaso, pero estamos introduciendo el tema también. Dice, la sabiduría falsa proviene del mundo, la carne y Satanás. Vean el contraste. Esta sabiduría viene de Dios, la de lo alto, viene de Él directamente, y la sabiduría falsa proviene del mundo, de la gente que no conoce a Dios, como nosotros éramos sin Cristo, proviene de la carne. A veces uno razona mucho, ¿verdad? Se pone a hacer sus planes, estrategias, sin tomar en cuenta la sabiduría de la palabra de Dios, pero puedes tener sabiduría de la carne, o proviene de Satanás, como lo veíamos la semana pasada. Satanás, la palabra de Dios le llama el príncipe de este mundo. Dios le ha dado cierta autoridad, cierta potestad, y Satanás no duda en mandar mensajes por todos lados, todos los días, a todas horas. Tele, radio, música, arte, lo que sea. Satanás trata cada momento de llenarnos de su falsa sabiduría diabólica, carnal, mundana. La sabiduría de Dios no es así. Y el día de hoy lo vamos a ver brevemente cada uno, porque son 8 características que tiene la sabiduría que viene de lo alto. La primera característica que viene de la sabiduría de lo alto es que, la primera, es que proviene de Dios, ya lo dijimos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, estoy leyendo Santiago 1:17, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Una de estas bendiciones que viene de lo alto es la sabiduría de Dios, literalmente de Él. Es decir, la sabiduría de Dios, en tanto su origen como sus consecuencias, provienen de Dios. Son distintos de la falsa sabiduría. La falsa sabiduría trae pleito, envidias, rivalidades, amargura, rencor, y se ve
se demuestra que no es una sabiduría de Dios. La primera característica, ahora sí, es que es primeramente, dice Santiago, la que sigue, proviene de Dios. La primera característica es que es pura. La primera característica de la sabiduría celestial es que es pura. Esta palabra en griego no se les voy a enseñar en griego, pero bueno, se pronuncia agné, pura. Es muy parecida al vocablo griego agios, que es, o proviene de la misma raíz, que significa santo. La sabiduría celestial o de Dios no tiene contaminación, no es mala, no busca el mal. Yo recuerdo mucho un compañero que tenía en un trabajo. Me acuerdo que un día estaba leyendo un libro, creo que es común este libro, se llama El arte de la guerra. Alguien lo habrá leído, ¿verdad? Y otro libro similar. Yo no lo leí, la verdad, yo vi ahí la reseña, pero él me decía que estaba leyendo un libro, pero él decía que eran estrategias de guerra aplicadas al trabajo. Ah, caray, le digo. Me empezó a explicar, sí, en la guerra y el amor todo se vale, dice. Entonces también en el trabajo, dice. Y lo veía yo a él con el libro. Hermanos, después de un tiempecito, no sé si era ese, no sé si es el título, a lo mejor sí era el título, no recuerdo bien, pero él decía que eran las estrategias de guerra, pero aplicadas al trabajo. Entonces después de un tiempo el tipo se volvió, no, te dabas la vuelta, hablaba mal de ti, hacías algo bien y trataba de demeritarlo con el jefe, porque él pensaba, decía, no, es que ya entiendo que uno tiene que actuar como en la guerra, y al que me lleve para yo ir ascendiendo. Yo veía, y de verdad, y se volvió mentiroso, porque y decía, es que este es sabiduría, o sea, lo leía, sabiduría falsa, hermanos. La sabiduría de Dios la sabiduría de Dios no es mundana, natural, diabólica, es santa, hermanos. Es pura. La sabiduría de que cuando una persona empieza a crecer en la sabiduría de Dios, esa persona empieza a evitar el pecado. Si te vuelves sabio, empiezas a evitar el pecado. La sabiduría evita las acciones ocultas, cosas que otros no conozcan. Evitas acciones vergonzosas, inmoralidad. La sabiduría, en pocas palabras, hermanos, es la fe verdadera en acción. ¿Se acuerdan que Santiago decíamos hace unas 2 semanas, que la fe viva da manifestaciones de estar viva? ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de Frankenstein? Ahí tienes el cuerpo tirado de Frankenstein, y hasta que llega la vida, está vivo, decía el doctor Frankenstein, y se levanta. Así es la vida. Se ven las manifestaciones de vida, se mueve, habla, camina, siente. Frankenstein sentía, ¿se acuerdan que platicamos? El creyente, cuando nace de nuevo, da manifestaciones de esa vida nueva. La persona que tiene esa fe falsa no puede dar manifestaciones de vida porque no está viva. Asimismo sucede con la sabiduría. La sabiduría trae consigo acciones moldeadas por Dios y por su palabra en pureza y santidad. Cuando hay sabiduría de verdad, no la que hace alarde de yo soy sabio, yo sé mucho, esa no es sabiduría. La sabiduría de verdad busca guardar una vida de santidad, busca alejarse más y más del pecado. Esa es sabiduría. Entonces, tenemos la primera característica. Si no hay esa pureza genuina, no es sabiduría de lo alto. Si el conocimiento de cada domingo que vienes a la iglesia o hasta de la Biblia que lees en la semana no te orilla hacia la pureza, no viene de Dios. Te puedes volver un religioso, fanático, fariseo, con mucha Biblia, o a lo mejor hasta poquita, nada más, me dio 2 o 3 versículos, pero no es sabiduría que viene de Dios. La sabiduría nos está convirtiendo en personas santas, y la santidad significa que nos está separando Dios más y más del pecado. Una persona que crece en sabiduría se está apartando más del pecado. Número 2, la sabiduría, primero dijimos es pura. Número 2, la sabiduría es pacífica. Una persona sabia tiene un temperamento controlado por la paz. El creyente no solo ama la paz, sino que también es portador de la paz. Jesús dijo, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si noten aquí, hermanos, dijo Jesús, los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. ¿Y los que no la procuran? ¿Cómo serán llamados? Los que procuran la paz, dijo Jesús, serán llamados hijos de Dios. Los que no procuran la paz no van a ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría incluye esa búsqueda de la paz. Y un creyente nacido de nuevo va a crecer en sabiduría y va a crecer en ser un pacificador, en tener paz con las demás personas. Te convierte Dios a través de su sabiduría en un pacificador,
Buscas la paz y no la guerra, como mi amigo, ¿verdad? Que buscaba hacer la guerra con todos los compañeros. Estar en paz con otros. La sabiduría falsa te hace entrar en pleito con todo el mundo. Tenía yo había un creyente que conocíamos ahí, y cada que salíamos con él, bueno, la verdad me caía muy bien, la verdad. Yo me llevaba muy bien con él, ¿no? Pero salíamos, hermanos, cada que salíamos, mis queridos hermanos, íbamos no sé, al cine, íbamos a un restaurante. Cada vez, mira, mi hermano lo conoció, pues está riendo. Cada vez, mis queridos hermanos, ¿no? Y ese hermano yo lo quiero mucho, de verdad, nada más es un ejemplo. Y nadie sabe quién es, así que lo puedo decir. Cada vez que salíamos, se peleaba con el gerente, o con la mesera, o con el... Siempre. Y nos gustaba ir al cine con él porque nos daban boletos gratis, ¿no? El gerente, no, joven, y le daba boletos, ¿no? Y para calmarlo. Y no, vamos con el hermano para que... Y siempre nos daban entradas, y en el VIP, ¿no? Pues, bueno, estábamos bien chavos, Armando y yo, íbamos juntos ahí. Bueno, la sabiduría, hermanos, no es así. Ya después yo también lo entendí. La verdad nunca fue mi temperamento, ¿verdad? Estar ahí. Pero la sabiduría no es de la que se está peleando. La sabiduría no anda exigiendo sus derechos. La sabiduría real. La sabiduría terrenal te dice, no, tú exige tus derechos. Estás en tu derecho de... ¿A poco no? Yo lo he escuchado un montón de veces con mis amigos no creyentes. A ver, tú exige tus derechos. A ver, no te dejes. La sabiduría de Dios no es así, mis hermanos. La sabiduría de Dios no entra en riñas y pleitos. La sabiduría de Dios no hace su show enfrente de la gente del no creyente, ni en casa, ¿no? Ahí de repente el hermano hace su show en casa y en la persona yo también lo he hecho, ¿no? Digo, ustedes ya se les he platicado. Ay, Señor, cuando yo estoy leyendo esto, y estaba platicando con un hermano, y los dos concordábamos en que cómo Santiago nos ha ayudado. La sabiduría de Dios a través de la epístola de Santiago, porque yo me veo a mí mismo y digo, qué falta me hace de ser pacificador. O sea, yo en mi casa, yo en general, yo decía, no, yo antes de casarme, yo decía, yo soy bien tranquilo, ¿no? O ya Dios me ha cambiado, ¿no? Porque yo antes no era tranquilo cuando estaba chavo, pero ya Dios me ha cambiado, ya, o sea, pasaron años, el Señor me cambió. Llego a casarme y ahora me doy cuenta que mi corazón sigue siendo duro. Y le doy gracias a Dios porque me hace ver, necesitas ser un pacificador, no los pleitos, no la guerra. La sabiduría no es conflictiva. La sabiduría de Dios muchas veces renuncia a sus derechos, mis hermanos. A veces de verdad tienes derechos genuinos, pero Jesús renunció a sus derechos, hermanos. Dice Proverbios 3:17, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz, las del sabio, mis hermanos. Jesús no hizo la guerra. ¿Se acuerdan cuando Jesús le iban a tomar para crucificarlo? Cuando llegó cuando llegó toda la gente en la noche después del Getsemaní, Pedro sacó una espada. Y como nos toca, dijo Pedro, bueno, en arameo de haber dicho así, algo así, ¿no? Sacó la espada Pedro. ¿Para qué la sacó? Le dice Pedro, le dice Jesús, guárdala. ¿Tú crees que si yo no quisiera, dijo Jesús, no le podría llamar una legión de ángeles y vendrían a rescatarme? ¿Crees que si se trata de guerra no podría hacer yo guerra? De eso está hablando Jesús. ¿Crees que si se trata de golpes no les gano yo con un soplo a todos? La sabiduría de Dios, como la de Cristo, como Cristo nos mostró, es una sabiduría que busca la paz. Número 3, vamos por la tercera de las características. La sabiduría de Dios, cuando una persona crece en sabiduría, es amable, hermanos, amable. Me acuerdo que había es que esta es una figura pública, no sé si decir su nombre. ¿La digo, hermanos? No, no la digo. Una cantante. Y es una cantante conocida. Y tiene un hijo que también es conocido y es cantante. Y cantan la canción de... No, cantan tal y tal. No. Ahí luego les platico si quieren quién. El hijo era creyente y la mamá también era creyente. Los dos se convirtieron, ¿no? Algo así supe. Y supe por los demás compañeros. Llega esta señora, el hijo era una chulada, dijo, era un cristiano, ¿no? De verdad, amable, fino en su trato. Chulada, el hermano, chulada. Llegaba la señora... Todo mundo así, yo no sabía, un día me dicen, no, es que ahí viene esa señora, y ya su nombre ahí artístico. ¿Qué? ¿Por qué? No. Llegaba, a ver, le gritaba, yo trabajaba en un club deportivo, hace mucho les conté, y había unos vestidores, y los vestidores tenían que estar así como que casi para ella la gente, y no, terrible, no era una persona nada amable, o sea, ¿por qué está así? Y gritaba, ¿no? ¿Cómo? Yo estoy pagando, y no. La sabiduría de Dios es amable, hermanos.
La sabiduría que viene de Dios es amable. En griego, como ustedes saben, no siempre las palabras se traducen exactamente igual. Aquí este vocablo griego se puede traducir como dulce, afable, bueno, comprensivo. Dulce, afable, bueno, comprensivo. La sabiduría te hace, y yo le ruego a Dios que me haga, ¿verdad? Una persona dulce, afable, comprensiva, buena. Imagina el trato de Cristo. Imagínate hablar con Cristo. Imagínate estar viviendo como los discípulos junto a Él. Yo veo características de Cristo en la sabiduría, que es lo que hace la palabra de Dios, por supuesto, mostrarnos la sabiduría de Dios, y esta es la sabiduría de Cristo. Veo un hombre dulce, afable, bueno y comprensivo. La Biblia no nos habla de cómo era su personalidad, no sabemos. Yo he visto películas donde vemos a Jesús una vez sonriendo y para todo hablaba sonriendo, y yo decía, no me gusta esa personalidad, ¿no? Pero yo no lo sé, yo no lo vi. Había otra película donde ves a Jesús que pasa casi siempre mirando al horizonte y todos atrás de él y él caminando y ese Jesús me gusta más, ¿no? Yo lo veo así, más sigo ese Jesús. Pero la verdad es que la Biblia no dice, sí, la verdad es que la Biblia no dice cómo se veía, cómo era, qué tan alto era, el color de piel, no se sabe. Lo que sí sabemos es que sí fue un hombre amable. Eso sí lo sabemos. Y el que crece en sabiduría se vuelve una persona amable con otros. A pesar de lo que te hagan, porque pues es que soy amable con el vecino que sí me trata bien, pero las de ahí enfrente, y ahí sí y paso y les tiro la basura enfrente, ¿no? Ahí le enveneno el perro. No. La sabiduría no tiene que ver con el otro. La sabiduría de Dios tiene que ver con que Dios te da esa sabiduría y te está haciendo crecer más a la imagen de Cristo. En la sabiduría que es amable, mueres a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya no eres el centro. Cuando tú eres amable a otro, ya no eres el centro, ya no es, a ver, primero tú, ¿cómo te trataron para que entonces des amabilidad? La sabiduría no es así, la sabiduría ya no tiene orgullo, la sabiduría dice, no importa cómo me tratan, ve a Jesús, a él cómo lo trataron. Varón de dolores, dice la Escritura en Isaías 53, ¿y cómo trató a otros? Con compasión, con amor, con amabilidad. No tiene que ver si ella me trató bien o mal. Tiene que ver con que la sabiduría de Dios está creciendo en mí. Dios me está haciendo sabio y por lo tanto me está haciendo amable con los otros. También esta palabra tiene el significado de razonable o considerado en todas las opiniones. Esto quiere decir que una persona así, estoy describiendo lo que significa ese término, bíblicamente, ¿verdad? No sé cómo lo describe la Real Academia Española, pero bíblicamente, salud, ese término significa que consideras las opiniones de otros. Consideras la opinión de otros y no consideras tu opinión como la única opinión posible. Repito, la sabiduría de Dios, que es amable, considera lo que el otro dice antes de lo que tú tengas que opinar. Consideras que hay otra perspectiva. ¿Se acuerdan que Santiago ha dicho mucho? Primero escucha, después hablas. Escucha mucho, habla poco. Vimos en Proverbios, cuando vas a hablar, que tus palabras sean como una plata fina y escogida. No hables lo que habla el mundo, no tengas las actitudes del mundo. Si vas a hablar algo, que sea algo meditado, orado, dulce, amable, dice Efesios, que sea para dar gracia a los oyentes, que sea de edificación al que escucha. Entonces, al ver esto, cuando escuchas la opinión de otro, consideras antes la opinión del otro antes que la tuya. Esto no es natural, hermanos. Yo en lo personal, y creo que todo pecado, bueno, yo me pongo considero primero la mía y luego la de los demás. Ahí te va mi opinión y luego considero la tuya. Pero en la sabiduría de Dios, primero consideras la opinión del otro antes que la tuya. No es natural. Consideras lo que el otro tiene que decir antes de que tú tengas que hablar. Eso se refiere a la amabilidad. Dulce, razonable, escucha, considera y valora lo que otros dicen. No nada más lo que tú dices. A lo mejor en el trabajo el jefe te dice algo que no te gusta. Considera lo que dice el jefe antes de que le digas, no, y es que el jefe. A lo mejor un empleado te dice, considera, no porque seas el jefe, ¿no? Es que yo aquí soy el manda más. La sabiduría primero escucha, no tiene que ver, de hecho lo vamos a ver más adelante, no hace distinción en si eres jefe, si eres empleado, si eres siervo, lo que sea, o hasta esclavo en ese tiempo, ¿verdad? No tiene que ver con eso. La sabiduría considera la opinión de otro, muere a sí mismo, es razonable. Jesús, dice Filipenses 2, entonces voy a leer,
nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Les voy a releer esa parte y a lo mejor hasta les va a parecer la primera vez que lo leen, o a lo mejor algunos, si es la primera. Cada uno de vosotros considera al otro, cualquiera, no, al selecto, ¿no? Al otro, al prójimo, más importante que a sí mismo. Híjole, hermanos, para mí es muy difícil. Considerar a todos el que se pone enfrente de mí más importante que a mí. No, mi orgullo dice, no, a lo mejor a la par, ¿no? ¿Por qué menos yo, no? La sabiduría de Dios y la actitud, y de hecho está hablando de la actitud de Cristo, porque más adelante dice, tengan ustedes este mismo sentir que tuvo Cristo. O sea, no es como les recomiendo que sean así, así fue Cristo. ¿Te imaginas a Cristo poniéndonos a nosotros como más importante que Él mismo? Cristo a nosotros nos puso como más importantes. Si alguien me dice, estás hablando barrabasadas, porque sentí unas miradas así de mis hermanos, espérense hermanos, no me vean así hermanos. Cuando Jesús le limpió los pies a Pedro y a los demás discípulos, ¿qué le dijo Pedro? Lo mismo que yo le había dicho a Jesús. Yo le había dicho lo mismo que dijo Pedro. A mí no me vas a lavar los pies. O sea, esa es la chamba del que está hasta abajo y tú estás hasta arriba. Y le dijo Jesús, es que tú no entiendes, Pedro. El mayor es el que sirve más. El mayor es el que pones como superior a sí mismo a todos los demás. Y eso es lo que dijo Jesús. Lavó los pies, el trabajo más denigrante en esa sociedad. Dices, Dios, tú no vas a hacer eso para mí. Y sin embargo es la actitud de Dios hacia nosotros. Esa es la actitud de Cristo al morir por nosotros. Esa es la actitud de nosotros que le rechazamos y no lo estimamos, que nosotros mismos lo crucificamos por nuestros pecados, y su actitud es venir a servir y a morir por los que lo rechazamos. La sabiduría es así. La sabiduría es amable, razonable y no depende del otro o lo que el otro haya hecho. De hecho, a pesar de las ofensas, así es la sabiduría, porque esa es la sabiduría de Cristo. La siguiente actitud, la siguiente característica de la sabiduría, mis hermanos, todo esto se los voy a mandar para que lo tengan cada uno y lo vayamos meditando en la semana juntos, hermanos, porque son varias características. La siguiente es condescendiente. Aquí, en el idioma original, significa que esta sabiduría es comprensiva, abierta a razonar, dócil, complaciente también. Esto significa que una persona que crece en sabiduría es una persona conciliadora y dispuesta a cooperar con otros cuando se les muestra un mejor camino. Repito, una actitud conciliadora, dispuesta a cooperar cuando se te muestra un mejor camino. La sabiduría terrenal dice, a mí no me vas a enseñar. ¿A poco no, hermanos? No, a mí no me van a, en el trabajo, ¿no? A lo mejor eres bueno en lo que haces. A ver, a mí los chavitos no van a venir aquí a decirme cómo hacer las cosas. ¿Nunca han escuchado ese tipo de opiniones? No, el nuevo. La sabiduría no es así. Entiende que hay opiniones que son valiosas. Yo conocí a un hermano que él no le podía predicar a nadie, aquí al frente, si no era mayor que él. O sea, si en edad. O sea, si no eres mayor que yo, no puedes predicarme a mí. O sea, le puedes predicar a toda la iglesia, pero a mí no. Y pero lo malo es que estaba bien viejo, entonces ya no había quien, ¿no? No, de verdad. Yo decía, ay, hermano. No, sí, yo decía, pues ya. Pues ahora, ¿quién, señor? Mándanos uno de 120 años porque. No, y es que esa no es sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto entiende que debo de aprender a conciliar, a ser enseñable, a cooperar, que mis opiniones no son las mejores por mayor edad o por mayor capacidad o porque tenga más tiempo en un trabajo o en la casa o a veces hasta porque es el padre, ¿no? Yo soy tu padre, ¿no? Me acuerdo que veíamos alguna vez con los chavos un video, soy tu padre, le decía el papá al niño y le daba unos mazapanes al pobre para decirle a manejar, porque soy tu padre, y el pobre niño llorando. Y nuestra cultura machista sí es así, hermanos. Sí es así, a veces porque soy el padre, entonces yo soy el que tiene y aquí soy, y la Biblia dice, no, todavía les aviento y la Biblia dice que soy la autoridad. Luego yo le digo a mi esposa, ¿qué dice la Biblia de la autoridad? Vamos a ver, le digo, porque aquí dice que la autoridad de la cabeza soy yo, le digo. No, sí le digo a veces, luego le digo jugando, pero a veces sí como que entre broma y broma se la suelto, ¿verdad, hermanos?
Bueno, pero ya estoy aprendiendo, les decía, a ser conciliador, a ser complaciente, como esta sabiduría es así, condescendiente, dispuesta a cooperar cuando se le muestra un mejor camino, aunque venga de alguien que pienses tú que es inferior a ti. Y les digo, a mí como esposo, o sea, que mi esposa me enseñe un mejor camino, yo he aprendido a decir, sí, gracias Señor, porque le está dando sabiduría a ella, que yo puedo estar bien cerrado pensando, es que yo sé más que tú de la... No, no, por favor, gracias Señor, muchas veces le digo gracias porque me hace ver cosas que yo no puedo ver, gracias porque es mi ayuda de verdad. Y viceversa, ¿no? O sea, también pasa con los hijos, ¿no? También, a ver, a lo mejor los papás, es que es mi hijo, ¿qué me va a enseñar? Cuidado, esa no es sabiduría, la sabiduría es condescendiente, escucha, es conciliadora, pone atención, trabaja en equipo, entiende un mejor camino si la otra persona tiene una mejor opinión, ora antes de. La sabiduría terrenal es caprichosa, soberbia. No se hace lo que yo digo y capricho, enojo y arranque. Se los digo por experiencia, ¿no? Yo sé lo que es eso, ¿no? No se hace lo que yo dije. Es que yo estoy pensando bien y ustedes no. Y la soberbia, ¿cómo van a hacerse las cosas así? Esa sabiduría terrenal que le rogamos hoy a Dios que nos dé esta sabiduría, más bien la celestial, que es condescendiente. La sabiduría condescendiente elimina rivalidades, X y Y peleándose por procedimientos en el trabajo, por el liderazgo en la casa, no tienen el liderazgo bíblico, los hijos. La sabiduría es condescendiente. La sabiduría, entonces dijimos, es comprensiva, abierta a razonar, dócil y complaciente. A eso se refiere. La siguiente característica de la sabiduría es llena de misericordia. Aquí uno de los teólogos que consultaba para ver los significados de cada una de estas palabras, desde el griego hasta el castellano, decía que esta palabra en castellano está compuesta por dos elementos, no sé cómo decirlo, el prefijo miser y el sufijo cor. Miser, miseria, cor, corazón. Misericordia, miseria, corazón. Él dice que podíamos definir la misericordia de Dios como la perfección que hace pasar por el corazón la miseria del otro. Miseria, corazón. Haces pasar por tu corazón la miseria de otro. Haces pasar por tu corazón la aflicción de otra persona. No es la tuya. No te duele porque no estás ahí. Pero la misericordia hace eso. Te duele lo que no es tuyo, porque haces pasar por aquí lo que otro está sufriendo. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que trae compasión. Es la sabiduría terrenal es indiferente. ¿Por qué? Porque la sabiduría terrenal solo trae el yo. Mientras a mí no, pues no sé tú, o Dios te bendiga. ¿Se acuerdan que veíamos a Santiago? Santiago dice, ¿de qué te sirve ver a un hombre muriéndose de hambre? Le dices, Dios te bendiga, aprovecho si no le das un pan. ¿De qué te sirve a alguien ver que no tiene que vestir si no le das una chamarra, si está muriéndose a menos 6 grados y tú abriga a ese señor? ¿De qué nos sirve? ¿Se acuerdan que lo veíamos? Esa no es sabiduría celestial. Esa no es sabiduría celestial. Cuando vas creciendo en sabiduría de Dios, haces pasar por tu corazón lo que está sufriendo el otro. Fíjense que en Facebook, hermanos, ayer estaba viendo, o antier, no me acuerdo, me decían, ya no des ejemplo de Facebook, me decía Josías, es que te la pasas viendo Facebook o preparando prédicas. Las dos, Justin. Pero bueno, estaba viendo, no las dos no, estaba viendo, decía, hay un artículo, la verdad me llamó la atención porque decía, los que lloran en las películas son los hombres más fuertes. Y dije, ¿qué pasó? No, ¿cómo crees, no? Al revés. Pero bueno, yo me estaba riendo. Y sí, no, al revés, el que no llora es el hombre. Yo decía, no, pero no, obviamente no digo eso, ¿verdad? Pero ya veía yo lo que era un video. Y decía, lo que pasa, decía, es que las personas que lloran en una película, digo, a mí no me gusta llorar en la película porque a lo mejor sí siento feo, pero no, ¿qué va a decir el de al lado? No, por eso lo hago. Aquí está chillando. Pero por eso, por dentro sí estoy así. Pero decía, lo que pasa es que cuando decía esta persona, quién sabe quién decía, no era un video. Cuando lloras, es que te estás poniendo en el lugar del otro. Yo dije, sí es cierto. Es que decía, te estás poniendo en el lugar, es que no te es indiferente, aunque sabes que está actuando, sientes el dolor, sientes la miseria de la situación de una persona. ¿Cuánto más con los que conocemos?
¿Cuánto más con los familiares? ¿Cuánto más con la familia de Dios que está aquí? Debemos de hacer pasar nuestras luchas de mis hermanos por aquí. Una vez leía un teólogo, un pastor, creo que decía, qué duro es el trabajo del pastor, decía él, porque tiene que hacer pasar cada carga por acá primero. Y yo veo el corazón de Cristo. Él llevó nuestras cargas y nuestros dolores. Ve el corazón de nuestro pastor, que es Cristo. Ve el corazón que tiene que irse formando nosotros los que somos líderes. Y le pido mucho a Dios por nosotros. Y ve el corazón que tiene que formarse en cada uno de nosotros los de la iglesia. Porque no podemos ser indiferentes a nuestros hermanos que están aquí, sentados junto a nosotros, somos creyentes. Tenemos que crecer en hacer pasar las cargas y las luchas, los dolores de nosotros por aquí primero, antes de emitir cualquier juicio, antes de ser indiferente, tenemos que pasarlas. Cómo nos cuesta y cómo nos falta a todos los que estamos aquí crecer en esto, porque esa es la actitud de Dios. Cómo tiene que disminuir el yo para que entonces se empiece a pesar en los demás. Tiene que crecer el yo para que crezca el nosotros, ¿verdad? Tiene que disminuir yo para que entonces crezca Cristo. La sabiduría primero pasa por el corazón, la miseria, la aflicción de otra persona. Pasas por aquí, la aflicción. La sabiduría terrenal la pasa pero como torero, ¿no? Ve pasar la aflicción y la pasa como torero, de lado. Y se los digo porque yo he sido así. Yo sé cuando alguien está sufriendo y pues voy a orar por ti, ¿no? Hoy lo veo. Hoy he sido muy falto muchas veces de sabiduría. Y le digo a Dios, Señor, ayúdame, perdóname, hazme crecer en esa sabiduría. Muchas veces he sabido a lo largo de mi vida de aflicciones de hermanos. Pues vamos a orar, ¿no? Que Dios nos haga crecer en pasar por aquí las aflicciones de los hermanos, de los familiares, de los amigos, de los no creyentes, porque ese es el corazón de Cristo, hermanos. La siguiente característica de la sabiduría es una sabiduría que está llena de buenos frutos. Aquí Santiago no nos especifica cuáles son los buenos frutos, no especifica, pero sabemos una cosa, que la sabiduría terrenal, lo vimos la semana pasada, trae toda clase de desorden en la vida de una persona y toda clase de pecados. Bueno, pues la sabiduría celestial es lo contrario. La sabiduría de Dios está llena de todo buen fruto. Podemos darnos una idea de lo que está hablando Santiago, porque no es específico, lo estuve estudiando bastante y no habla específicamente, pero sí sabemos que ya Santiago habló de la lengua, ¿verdad? Y la lengua del sabio empieza a usarla para bendecir, no para atacar. Sabemos que habló de no hacer distinción entre personas, sabemos que habló de tener compasión hacia los otros, sabemos que habló de apagar el fuego, sabemos que Santiago ya habló de que regocíjate, ten gozo en las pruebas. Entonces, esta sabiduría está llena de todos sus buenos frutos y como les decía, más adelante vamos a ver una lección o una predicación acerca de Santiago 1 donde veremos, le vamos a pedir juntos sabiduría a Dios y vamos a saber qué es lo que esperar de Dios cuando hablamos de sabiduría, después de ver cuáles son las características de esta sabiduría. Pero esta sabiduría está llena de buenos frutos. Y como lo decíamos la semana pasada, es una vida de una buena conducta, porque está dirigida por la sabiduría de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, en sumisión, en obediencia a la autoridad de Dios. Está llena de buenos frutos, todo buen fruto, toda obediencia, toda buena cosa que hagamos, dirigida por la palabra de Dios, proviene de la sabiduría de lo alto. Y la siguiente característica, mis hermanos, número 7, es sin vacilación. Se traduce mejor como imparcial. La sabiduría es imparcial. También Santiago en el capítulo 2 nos habló de la imparcialidad. ¿Se acuerdan que hablaba Santiago? Sienta ya un hombre rico, dice Santiago. Y llega con el traje, ¿verdad? ¿De qué? No sé, el más caro, no sé de qué sean las telas de los trajes. Y llega con un reloj, y llegan unas cadenas de oro pesadas, y se baja en un helicóptero. Pásale, patrón, ¿se acuerdan que decíamos? Pásale, patroncito, jefe, mi lord, como quieras llamarle, pásale, siéntese ahí. No, porque lo ves nice, ¿no? Aquí, mi señor, siéntese. Pero ves al señor andrajoso que no tiene que comer, no lo dejen entrar, huele medio feo, siéntenlo allá. Esa es la sabiduría terrenal, la que hace acepción, distinción por lo que ve, o hasta por grupos, ¿no? Ay, que este hermano es mayor que yo, no, ese no se acerque mucho, o no se viste igual que yo, o este grupo aquí, es una sabiduría selectiva. Esa no es sabiduría, sino terrenal. La sabiduría de Dios no hace distinción, es imparcial, no hace excepción de personas, no muestra favoritismo a nadie, no hace distinción entre grupos, ni se pone a favor de alguien. Y se acuerdan que les costaba, también se los platiqué justo en el capítulo 2 de Santiago, en una iglesia donde
votaron para sacar al pastor de los 40 que eran, no sé cuántos eran, vamos a poner un número, 40, de los 40 votaron 30, sí, que se vaya el pastor. No, pues se fue el pastor, y los 30 que votaron a favor de que se fuera, todos eran familiares. Porque uno dijo, no, es que el pastor me hizo, y toda la familia fue parcial, o sea, toda la familia se puso del lado del familiar. La sabiduría no es así, la sabiduría es imparcial, aún a pesar de lo que diga tu familia. A ver, las cosas como el Señor dice. Yo no, porque me acuerdo mucho una vez que una persona decía, es que si a mi hermano le están haciendo algo, casi algo le estaban diciendo en contra de él, porque él había dicho mentiras. No, pues yo también sostengo sus mentiras porque es mi hermano. O sea, en contra de lo que Dios diga, pero es que él es mi hermano. O sea, ya luego vemos con Dios. La sabiduría no se pone a favor de alguien, es imparcial, está dirigida por la palabra de Dios, no por cierta parcialidad o por favoritismos hacia ciertas personas, por lo que visten, por lo que piensan, por cómo son, no hace favoritismo. Nuestra iglesia tiene que crecer en eso, hermanos. Nosotros tenemos que crecer en eso, en integrarnos más, ¿verdad? Y gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por el tiempo de coinonía, poquito, porque ahí siempre estamos con los mismos. Pero por la oración le doy muchas gracias, porque la oración hemos estado teniendo tiempos de conocer a otros hermanos, orar por necesidades, conocernos de verdad, orar unos por otros, ha sido muy bonito y gracias a Dios que podemos aprender a no hacer distinción entre personas, a ser imparciales, porque esa es la sabiduría, así es la sabiduría de Dios. Y por último, mis hermanos, la sabiduría de Dios es sin hipocresía, no tiene nada que ocultar, ¿verdad? Nada que ocultar. En griego, hipócrites, que es la palabra que se usa, es la palabra que utilizaban para referirse a los actores, literalmente. Hipócrites o jupócrites, algunos la pronuncian en griego antiguo, eran los que usaban una máscara, justamente, los que usaban una máscara. Eran actores, para representar emociones se ponían ciertas máscaras y actuaban. Bueno, esta palabra está usada precisamente, dice, la sabiduría no usa máscaras. Si un hombre, una mujer está creciendo en sabiduría, no va a usar máscaras. No te pones la máscara de la iglesia y después la máscara del trabajo, la máscara de la familia, la máscara del gimnasio y la máscara de donde quieras, ¿no? Ahí te va la máscara porque cada lugar trae su propia fachada, ¿verdad? Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría de Dios es una sabiduría sin hipocresía, sin máscaras. Aprendes a ser el mismo aquí y allá y donde estés, ¿verdad? Aprendes a crecer en el Señor y a que te vean como eres, como que vean más y más al Señor. Una sabiduría hipócrita o del mundo puede portarse bien en la iglesia y por fuera no. Puedes vivir bien aquí, pues aquí estamos un rato juntos nada más. Aquí sí te sabes comportar, hermano. Aquí yo también me sé comportar. Aquí no me van a ver pelearme con mi esposa, ¿verdad? No. Mi amor, le digo, ustedes me han visto, la abrazo aquí enfrente de todos, le doy muestras, hasta para que vean qué dulce soy. Sí, aquí así va, así siempre me van a ver así, ¿no? Pues sí, pero la sabiduría tiene que ser así, una sabiduría totalmente transparente, que no sea una actuación, ¿verdad? Estamos creciendo en muchas cosas, sí, cierto, pero la sabiduría no puede ser una actuación. Ahí les va la actuación del predicador, ¿no? Sí, ahí les va el predicador y me pongo la máscara. Esa es hipocresía, es una sabiduría de Dios, es sabiduría terrenal, mundana, diabólica. Lo dice Santiago, lo vimos, literalmente diabólica, inspirada por Satanás en vez de Dios, o sea, moldeada por, siendo instrumento de él en vez de Dios. La sabiduría de Dios actúa a cara descubierta, sin tapar nada de su modo de actuar, y su modo de actuar es consistente con la palabra de Dios. Es consistente con la voluntad y la autoridad de Dios. Hermanos, en conclusión, y vamos a ver esta lista de nuevo, como conclusión, vemos las características. La primera, la sabiduría es pura. Esto habla de pureza y santidad, dijimos. La sabiduría te lleva a separarte del pecado. Número 2, pacífica. Busca la paz, evita pleitos, broncas, ¿verdad? Apaga el fuego, ¿verdad? Cuando empiezan los pleitos, se apaga. El pacificador no le sigue. Como dice Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. De hecho, dice Proverbios, el sabio dice, se queda callado el sabio, y el necio, mejor dicho, se queda callado el necio y se hace pasar por sabio. El necio habla, el sabio se calla, el sabio busca la paz. Amable, es dulce, dijimos, afable, considera opiniones de la otra persona, consideras que puedes estar equivocado siempre, entiéndelo. La sabiduría dice, a ver, de entrada, apréndelo, ahora que tengas un argumento, una discusión,
yo puedo estar equivocado. Empieza con esto. Yo puedo estar equivocado, de ahí partimos. Te escucho porque puedo estar equivocado y muchas veces sí es cierto. Entonces la sabiduría es amable, de esa manera. Considera que puede estar viendo una perspectiva solamente la suya y no la de la otra persona. La que sigue, por favor. La sabiduría, dijimos, es condescendiente, comprensiva, está abierta a razonar, no se empecina, caprichosa, se hacen así las cosas. No, la sabiduría no es caprichosa, está abierta a razonar, está dispuesta a cooperar cuando hay un mejor camino. Yo le doy gracias a Dios porque mis hermanos, cuando trabajo con mi hermano Memo, Armando, Sam, pues creo que siempre soy el que tiene que ver un mejor camino, ¿verdad, hermanos? Siempre yo propongo y, ay, no, creo que tienen razón los tres. No, y le doy gracias a Dios porque me hace ver cómo siempre, yo me acuerdo de hace años, yo decía, no, pues, según yo no soy inteligente, debo de, me doy cuenta, no, la sabiduría de Dios es la inteligencia, según yo, por eso le doy gracias a Dios, porque me hace ver, no, ve tus limitaciones, ve lo que ves nada más tu perspectiva, necesitas tus hermanos, necesitas su sabiduría. Si ahí te pasa como que no necesito que me vengan a enseñar, necesitas este tipo de sabiduría, condescendiente, comprensiva, llena de misericordia, para que se recuerde, haces pasar por tu corazón la miseria de otra persona, aunque no se la merezca, porque nosotros no la merecíamos, nosotros no nos merecíamos la misericordia de Dios. Es que no se merece la misericordia porque mira lo que me hizo este hermano. Haz pasar por tu corazón su miseria, cuando tiene miseria y necesidad y aflicción, porque es lo que hizo Cristo. La siguiente característica, está llena de buenos frutos. Tu vida está no desordenada, sino llena de buenos frutos de acuerdo a la palabra de Dios. Y después, es una sabiduría sin vacilación, dijimos, es imparcial, no muestra favoritismo y por último, sin hipocresía, sin máscaras, no encubre nada en su modo de actuar. Hermanos, se las voy a estar mandando ahí por el grupo que tenemos. Los que no estén en el grupo de WhatsApp, díganos, los agregamos, los que no tengan por mail si quieren, para que estemos repasando. Esta semana les voy a estar mandando otra vez Proverbios, porque saben que Proverbios está muy ligado a Santiago, porque Proverbios habla de la sabiduría. ¿Quién es el sabio? Entonces los que quieran compartir esta semana, compartan textos de la verdadera sabiduría. Voy a estar mandando algunas de las expresiones o características de la sabiduría y estamos meditando, que esto nos ha ayudado mucho a varios de nosotros. Hermanos, al ver la sabiduría de Dios, le digo a mi Señor, ¿cómo debo de crecer? ¿Cómo soy insensato en muchas formas? Y creo que muchos podemos decir lo mismo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos haga crecer en todas estas características, que nos dé verdadera sabiduría que viene de Él, hermanos. Y al ver esto vemos a Cristo, hermanos. Vamos a pedirle que Él nos haga más, como nuestro Señor Jesucristo, quien sí cumple con cada una de estas características, pues Él es Dios y de Él es la sabiduría. Vamos a orar.